Hegel. Hilde dejó caer con un chasquido la carpeta al suelo y se quedó tumbada en la cama mirando al techo, donde había algo que daba vueltas. Papá sí que había conseguido marearla. El granuja. ¿Cómo podía hacer algo? Sofía había intentado hablarle directamente a ella. Le había pedido que se rebelara contra su padre y de hecho había conseguido sembrar en ella una idea, un plan. Sofía y Alberto no tenían posibilidad de hacer ningún rasguño a su padre, pero Hilde sí podía. De esta manera, le sería posible a Sofía acercarse a su padre a través de ella. Estaba de acuerdo con Sofía y Alberto en que Albert había ido demasiado lejos en su juego con imágenes de sombras. Aunque solo se había inventado a Alberto y a Sofía, había límites en las manifestaciones de poder que podía permitirse. Pobre Sofía y Alberto, estaban tan indefensos entre las fantasías del mayor como la pantalla del cine ante el proyector. Hilde sí iba a dar un escarmiento a su padre cuando volviera. Estaba ya planeando la broma. Se fue hacia la ventana y miró la bahía. Eran casi las 2. Abrió la ventana y gritó hacia la caseta. ¡Mamá! La madre salió enseguida. Bajaré los bocadillos dentro de 1 hora. ¿Te parece? Sí. Solo voy a leer acerca de Hegel. Alberto y Sofía se habían sentado cada uno en un sillón delante de la ventana que daba al pequeño lago. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un verdadero hijo del romanticismo, comenzó Alberto. Casi se puede decir que siguió el espíritu alemán conforme éste se iba desarrollando en Alemania. Nació en Stuttgart en 1770 y comenzó a estudiar teología en Tubinga a los 18. A partir de 1799, colaboró con Schelling en Jena, justo cuando el movimiento romántico se encontraba en su florecimiento más explosivo. Después de ser profesor en Jena, fue nombrado catedrático en Heidelberg, que era el centro del romanticismo nacional alemán. Fue nombrado catedrático en Berlín en 1818, precisamente en la época que esta ciudad estaba a punto de convertirse en un centro espiritual de Alemania. Él murió de cólera en el mes de noviembre de 1831, pero para entonces, el hegelianismo ya contaba con una gran adhesión en casi todas las universidades de Alemania. De modo que llegó a vivirlo casi todo. Sí, y ese es también el caso de su filosofía. Hegel unificó y continuó casi todas las distintas ideas que se habían desarrollado entre los románticos, pero al mismo tiempo fue un perspicaz crítico de la filosofía de Schelling, por ejemplo. ¿Qué fue lo que criticó? Tanto Schelling como los demás románticos habían pensado que el fondo de la existencia se encontraba en lo que llamaba espíritu universal. También Hegel emplea la expresión espíritu universal, pero le da un nuevo contenido. Al hablar de espíritu universal o de razón universal, Hegel se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas, porque solo el ser humano tiene espíritu. Con este significado, habla del curso del espíritu universal a través de la historia. Pero no debemos olvidar que nos está hablando de las vidas de los seres humanos, de las ideas de los seres humanos y de la cultura de los seres humanos. Y entonces ese espíritu se vuelve inmediatamente un poco menos fantasmal. No está ya al acecho, como una inteligencia adormecida, en piedras y árboles. Recordarás que Kant habló de algo que él llamaba la cosa en sí. Aunque rechazara que los hombres pudieran tener algún conocimiento claro del secreto más íntimo de la naturaleza, señaló que existe una especie de verdad inalcanzable. Hegel dijo que la verdad es subjetiva, con lo que rechazó la existencia de una verdad por encima o por fuera de la razón humana. Opinó que todo conocimiento es conocimiento humano. De alguna manera, tuvo que volver a bajar la filosofía a la tierra, ¿verdad? Pues sí. A lo mejor se puede expresar así. La filosofía de Hegel era tan polifacética y tan variada que aquí y ahora nos contentaremos en subrayar algunos de sus puntos más importantes. Es además hasta cierto punto dudoso que Hegel tuviera una filosofía propia.
Lo que llamamos filosofía de Hegel es ante todo un método para entender el curso de la historia. Por lo tanto, no se puede hablar de Hegel sin hablar de la historia de la humanidad. La filosofía de Hegel no nos enseña esto ni aquello sobre la naturaleza más íntima de la existencia, pero nos puede enseñar a pensar de un modo más productivo. Eso también es muy importante. Todos los sistemas filosóficos anteriores a Hegel habían intentado fijar criterios eternos sobre lo que el hombre puede saber sobre el mundo. Así lo hicieron Descartes y Spinoza, Hume y Kant. Cada uno de ellos había intentado investigar cuál es la base del conocimiento humano, pero todos se pronunciaron sobre las condiciones eternas del conocimiento humano sobre el mundo. Pero, ¿no es esa la obligación del filósofo? Hegel opinó que eso era imposible. Pensaba que la base del conocimiento humano varía de generación en generación. No existe ninguna verdad eterna. No existe ninguna razón eterna. El único punto fijo al que puede agarrarse el filósofo es a la propia historia. Me tendrás que explicar esto más a fondo. La historia está en constante cambio. ¿Cómo puede entonces ser un punto fijo? También un río está en constante cambio, pero no por eso deja de ser un río. Y no puedes preguntar por la parte más auténtica del río. Claro, porque el río es tan río en un sitio como en otro. Para Hegel, la historia era como el curso de un río. Cada pequeño movimiento del agua en un punto dado del río está en realidad determinado por la caída del agua y por sus remolinos más arriba. Pero también está determinado por las piedras y los meandros del río justo en ese lugar donde tú lo estás mirando. Sí, creo que lo entiendo. También la historia del pensamiento de la razón se puede comparar al curso de un río. Todos los pensamientos que vienen manando de las tradiciones de personas que han vivido antes que tú y las condiciones materiales que rigen tu propia época contribuyen a determinar tu manera de pensar. Por lo tanto, no puedes afirmar que una determinada idea sea correcta para siempre, pero puede ser correcta en la época y el lugar en el que te encuentras. Pero, ¿esto no significa que todo es igual de malo o que todo es igual de bueno? No. Algo solo puede ser bueno o malo en relación con el contexto histórico. Si en 1990 te hubieras puesto a hacer propaganda a favor de la esclavitud, hubieras sido, en el mejor de los casos, un payaso. No resultó tan estúpido hace 2500 años. Aunque incluso en aquella época había voces progresistas que hablaban a favor de abolir la esclavitud. Pero miremos un ejemplo más cercano. Hace solo 100 años, no se consideraba tan irrazonable quemar grandes zonas de bosque con el fin de allanar la tierra para poder cultivar. Pero hoy en día resulta enormemente irrazonable hacerlo. Contamos con una información mucho más amplia para realizar tales evaluaciones. Ya lo había entendido. En cuanto a la reflexión filosófica, Hegel señaló que la razón es algo dinámico, por no decir un proceso. Y la verdad es ese proceso en sí, porque no existe ningún criterio fuera del propio proceso histórico que pueda decidir lo que es más verdadero o lo más razonable. Dame ejemplos, por favor. No puedes extraer distintas ideas de la antigüedad o de la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración y decir que esto o aquello era correcto o equivocado. Por lo tanto, tampoco puedes decir que Platón se equivocó, o que Aristóteles tenía razón. Y tampoco puedes decir que Hume se equivocó, y que Kant y Schelling tuvieron razón. Es una manera no histórica de pensar. No suena demasiado bien. En general, no puedes arrancar a ningún filósofo ni a ninguna idea en general, del contexto histórico de ese filósofo o de esa idea. Pero, y ahora me estoy acercando a un nuevo punto. Debido a que constantemente se van añadiendo cosas nuevas, la razón es progresiva, lo cual significa que el conocimiento del hombre está en constante ampliación y de esta manera progresa. Entonces la filosofía de Kant resulta más correcta que la de Platón a pesar de todo. Sí, el espíritu universal ha evolucionado y se ha ampliado desde Platón a Kant. ¿Faltaría más? Si volvemos al río, podemos decir que ha entrado más agua en él. Pero han pasado más de 2000 años. Kant no creía que sus verdades fueran a quedar en la orilla como piedras inmutables, y sus ideas seguirían elaborándose, y su razón sería objeto de crítica por parte de la generación siguiente. Eso fue precisamente lo que pasó de verdad. Pero, ¿y ese río? Sí.
hacia donde fluye. Hegel señaló que el espíritu universal evoluciona hacia una conciencia de sí mismo cada vez mayor. Los ríos se hacen cada vez más anchos conforme se acercan al mar. Según Hegel, la historia trata de que el espíritu universal despierte lentamente para concienciarse de sí mismo. El mundo ha estado aquí siempre, pero a través de la cultura y las actividades del hombre, el espíritu universal se hace cada vez más consciente de su particularidad. ¿Cómo podía estar tan seguro de eso? Lo señalaba como una realidad histórica, es decir, no pretendía predecir nada. Cualquier persona que haya estudiado la historia verá que la humanidad ha ido hacia un conocimiento cada vez mayor de sí misma, y también de un despliegue de energías cada vez mayor. Según Hegel, un estudio de la historia muestra que la humanidad se mueve hacia una racionalidad y libertad cada vez mayores, lo cual quiere decir que la evolución histórica, a pesar de todos sus rodeos, avanza. Decimos que la historia sobrepasa sus propios límites y que tiene un objetivo. Hay una evolución. Eso se entiende fácilmente. Sí, la historia es, como ya he dicho, una larga cadena de reflexiones. Hegel había señalado ciertas reglas que rigen para esta cadena de reflexiones. Alguien que estudie detalladamente la historia se dará cuenta de que cualquier idea se sustenta sobre la base de otra idea anterior. Así, en cuanto se presenta una idea, ésta será contradicha por otra, produciéndose una fusión entre dos maneras opuestas de pensar. Esta tensión se acumulará en cuanto surja una tercera idea, que recoja lo mejor de los puntos de vista de las dos precedentes. A esto Hegel lo llama evolución dialéctica. ¿Y tienes algún ejemplo? A lo mejor te acuerdas de que los presocráticos discutían la cuestión de la materia primaria y del cambio. Más o menos. Luego, los eleatos dijeron que cualquier cambio era en realidad imposible, y por lo tanto se vieron obligados a negar su existencia, aun cuando sus sentidos lo captaran. Los eleatos habían expuesto una afirmación, es decir, un punto de vista, que Hegel llamaba tesis. Ok. Pero cada vez que se expone una afirmación tan audaz, se producirá una nueva afirmación a la que Hegel denomina negación. El que negó la filosofía de los eleatos fue Heráclito, quien dijo que todo fluye. Tenemos ya establecida una tensión entre dos maneras distintas de pensar. No obstante, esta tensión fue anulada por Empédocles, al señalar que los dos tenían algo de razón y que los dos se habían equivocado en algo. Bueno, creo que empiezo a entenderlo. Los eleatos tuvieron razón en decir que la realidad nada cambia, pero se equivocaron al decir que no nos podemos fiar de nuestros propios sentidos. Heráclito tenía razón en que podemos fiarnos de nuestros sentidos, pero no tenía razón en que todo fluye. Porque había más de un elemento, solo cambiaba la composición, no los elementos en sí. Exactamente. El punto de vista de Empédocles, tal como se presenta, entre los dos puntos de vista opuestos, fue llamado por Hegel negación de la negación. ¡Qué palabras! A las tres fases del conocimiento se les llamó tesis, antítesis y síntesis. Podemos decir, por ejemplo, que el racionalismo de Descartes era una tesis, que fue contradicha por la antítesis empírica de Hume. Ahora bien, este antagonismo, la misma tensión entre dos maneras de pensar, se elevó en la síntesis de Kant. Kant daba la razón a algunas cosas de los racionalistas y en otras a los empiristas. También mostró que los dos grupos se habían equivocado en puntos importantes. Pero la historia no acaba con Kant. Ahora la síntesis de Kant constituiría un punto de partida de una nueva cadena de reflexiones llevada en tres direcciones, una triada. También puedes decir que la síntesis es recibida por una nueva antítesis. Eso me resulta muy teórico. Sí que lo es, pero Hegel no tiene la intención de emplear a la fuerza ningún esquema para la historia, sino que opinaba que se podía sacar esa dialéctica leyendo la propia historia, y señaló que había descubierto ciertas leyes para el desarrollo de la razón, o en otras palabras, para el curso del espíritu universal a través de la historia. Entiendo. Ahora bien, la dialéctica de Hegel no es aplicable solo a la historia. También cuando discutimos algo, pensamos dialécticamente. Intentamos trazar los fallos de una manera de pensar, lo cual en palabra de Hegel es pensar negativamente. Pero al buscar fallos en una manera de pensar, conservamos a la vez lo mejor.
Ejemplos. Cuando un socialista y un conservador se sientan para resolver un problema social, se producirá rápidamente una tensión entre los dos modos de pensar. Esto no significa que uno tenga toda la razón y el otro se equivoque del todo. De hecho, puede ser que los dos tengan algo de razón y que los dos se equivoquen en algunas cosas. Según evoluciona la discusión, habrá una conservación crítica de lo mejor de la argumentación de ambos. Eso espero. Pero cuando nos encontramos en medio de una discusión de este tipo, no resulta siempre fácil constatar qué es lo más sensato, lo que es bueno y lo que es malo. Tocará a la historia demostrarlo. Lo que es sensato es lo que tiene posibilidad de sobrevivir. Es decir, que lo que sigue vivo es lo correcto. O al revés, lo correcto es lo que sigue vivo. ¿Podrías ponerme un pequeño ejemplo para que lo vea más claro? Hace 150 años hubo mucha gente que luchó a favor de los derechos de la mujer. También había muchos que luchaban en contra. Si hoy en día estudiamos los argumentos de las dos partes, no nos resulta difícil ver cuáles eran los argumentos más razonables. Pero no debemos olvidarnos de que tenemos la ventaja de juzgar con mucho más información de la que se tenía en aquella época. Resultó que los que lucharon a favor tenían razón. Muchos se avergonzarían de ver impreso lo que su abuelo había dicho al respecto. Pues sí, me imagino. ¿Qué opinaba el propio Hegel? ¿Sobre los derechos de la mujer? ¿No es de eso de lo que estábamos hablando? ¿Quieres oír una cita? Sí, claro. La diferencia entre el hombre y la mujer es igual a la que existe entre el animal y la planta, escribió Hegel. El animal se asemeja al carácter del hombre, y la planta al de la mujer, porque su evolución consiste más bien en un tranquilo despliegue de su energía, que tiene como principio la unidad indeterminada de sentimiento. Si las mujeres están al frente del gobierno, el Estado está en peligro, porque no actúan conforme a las demandas del público, sino que siguen inclinaciones y opiniones casuales. También las mujeres se están, de alguna manera, cultivando. No se sabe cómo, como si absorbiesen las ideas más a través de la vida que mediante la adquisición de conocimientos. El hombre, por otra parte, tiene que alcanzar su posición luchando por adquirir ideas y mediante enormes esfuerzos técnicos. Basta, no quiero oír más citas de este tipo. Pero la cita es un ejemplo magnífico de que la opinión de lo que es razonable va cambiando constantemente. Muestra también que Hegel fue un hijo de su época, y nosotros también lo somos. Nuestros juicios evidentes tampoco aguantarán la prueba de la historia. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? No. De esto no. ¿Por qué no? Porque en ese caso hubiera señalado algo que ya está cambiando. Por ejemplo, no podría señalar que es estúpido ir en coche, porque el coche contamina la naturaleza. Ya hay mucha gente que opina lo mismo, de modo que sería un mal ejemplo. Pero la historia demostrará que mucho de lo que para nosotros son evidencias no aguantarán el juicio de la posteridad. Entiendo. Además, conviene tomar nota de lo siguiente. Precisamente porque tantos hombres de la época de Hegel ensartaron largos discursos sobre la inferioridad de la mujer, contribuyeron al mismo tiempo a acelerar la liberación de la mujer. ¿Cómo? Presentaron una tesis o postura. La razón por la que se vieron obligados a ello era que las mujeres ya habían empezado a levantarse. Sobre aquello que todo el mundo estaba de acuerdo no hace falta opinar. Cuanto más virulentas eran las declaraciones sobre la inferioridad de la mujer, más fuertes se hacían las negaciones. Sí, creo que lo entiendo. De modo que se puede decir que lo mejor es tener adversarios enardecidos. Cuando más extremistas sean los adversarios, más fuerte será la reacción con la que serán contestados. Hay un refrán que habla sobre echar leña al fuego. Desde luego, yo noto que mi propio fuego arde intensamente en este momento. También en un sentido lógico o filosófico, habrá a menudo una tensión dialéctica entre dos conceptos. Ejemplos, por favor. Si yo reflexiono sobre el concepto ser, inevitablemente tendré que introducir también el concepto contrario, es decir, el no ser. Pues no se puede reflexionar sobre el ser sin acto seguido recordarse a uno mismo que no se es para siempre. La tensión entre ser y no ser se disuelve en el concepto nacimiento. Porque el que algo nazca significa en cierta manera que es,
y no es. Entiendo. De modo que la razón de Hegel es una razón dinámica. La realidad está llena de contradicciones, y por lo tanto, también una descripción de la realidad tendrá que estar llena de contradicciones. Te pondré un par de ejemplos. Se dice que el físico nuclear danés Niels Bohr tenía una herradura colgada encima de su puerta. Es para la buena suerte. Pero es pura superstición, y de hecho Niels Bohr era de todo menos supersticioso. Una vez que recibió la visita de un amigo, este comentó sobre la herradura. «Tú no creerás en esas cosas», dijo. «No», contestó Niels Bohr. «Pero he oído decir que es muy eficaz de todos modos». «Me has dejado atónita». Pero la respuesta es bastante dialéctica, algunos dirían incluso contradictoria. Niels Bohr, que igual que nuestro propio poeta Binge, era conocido por su ambivalencia, dijo en otra ocasión lo siguiente: existen dos clases de verdades, las verdades superficiales, en las que queda evidente que lo contrario es lo incorrecto, y las verdades profundas, en las que lo contrario es igual de correcto. ¿Qué clase de verdades pueden ser esas? Si por ejemplo digo que la vida es corta, entonces estoy de acuerdo. Pero en otra ocasión puedo decir que la vida es larga. Tienes razón, también eso es verdad. Finalmente te pondré un ejemplo de cómo una tensión dialéctica puede desencadenar una acción espontánea que a su vez conduce a un cambio repentino. Cuéntame. Imagínate que una niña siempre diga a su madre: «Sí, mamá. De acuerdo, mamá. Como tú quieras, mamá. Lo haré enseguida, mamá». Uy, me dio escalofríos. Con el tiempo, a la madre le irrita tanta obediencia por parte de la hija. Finalmente exclama: «No seas tan obediente». Y la niña contesta: «Como quieras, mamá». Yo le daría una bofetada. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué hubieras hecho si en lugar de eso hubiera contestado: «Sí, quiero ser obediente»? Hubiera sido una extraña respuesta. A lo mejor también le hubiera dado una bofetada en ese caso. Es decir, que la situación no tenía salida. La tensión dialéctica estaba tan recrudecida que tenían que llegar a un desenlace. ¿Te refieres a una bofetada? Debemos mencionar un último rasgo de la filosofía de Hegel. Aquí estoy. Recordarás que señalamos que los románticos eran individualistas. El camino secreto va hacia adentro. Precisamente este individualismo se encontró con su negación o antagonismo en la filosofía de Hegel. Hegel subrayó lo que él llamaba poderes objetivos, con los cuales se refería a la familia y al Estado. Pensaba que el individuo era una parte orgánica de la comunidad. La razón o el espíritu universal era algo que no se hacía visible hasta la interacción entre los seres humanos. Explícame. La razón aparece ante todo en el lenguaje, y el lenguaje es algo a lo que nacemos. El idioma noruego se arregla perfectamente sin el señor Hansen, pero el señor Hansen no se arregla sin el idioma noruego. El idioma no es creado por el individuo, sino que el idioma es el que crea al individuo. Pues sí, se puede expresar así. De la misma manera que el individuo nace a un lenguaje, también nace a sus condiciones históricas. Nadie puede tener una relación libre con estas condiciones. La persona que no encuentre su lugar en el Estado es, por lo tanto, una persona no histórica. Te acordarás de que esta idea también era muy importante para los grandes filósofos de Atenas. De la misma manera que no se concibe al Estado sin ciudadanos, tampoco se concibe al individuo sin el Estado. Comprendo. Según Hegel, el Estado es algo más que cada ciudadano. Es incluso más que la suma de todos los ciudadanos. Según Hegel, no es posible, por lo tanto, darse de baja de la sociedad. Uno que se encoge de hombros ante la sociedad en la que vive y que quiere buscarse a sí mismo, se convierte en un payaso. No sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero vale. Según Hegel, no es el individuo el que se encuentra a sí mismo, sino el espíritu universal. ¿El espíritu universal se encuentra a sí mismo? Hegel dijo que el espíritu universal vuelve a sí mismo en 3 escalones. ¿Me puedes explicar la escalera entera si quieres? Primero, el espíritu universal se conciencia de sí mismo en el individuo, a lo cual Hegel llama razón subjetiva. En la familia, la sociedad y el Estado, el espíritu universal alcanza una mayor conciencia, a la cual Hegel denomina razón objetiva, porque es una razón que actúa en interacción entre las personas.
Pero aún queda un escalón. ¡Qué emoción! La más elevada forma de autoconocimiento. La alcanza el espíritu universal en la razón absoluta. Y la razón absoluta es el arte, la religión y la filosofía. Y de estos, la filosofía es la forma más elevada de razón, porque en la filosofía, el espíritu universal reflexiona sobre su propia actividad en la historia. Como ves, el espíritu universal no se encuentra consigo mismo hasta llegar a la filosofía. Podríamos decir que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Esto es tan misterioso que necesito un poco de tiempo para digerirlo, pero me ha gustado lo último que has dicho. Dije que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Es bonito. ¿Crees que tiene algo que ver con el espejo de latón? Sí, ya que preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Supongo que ese espejo de latón tiene un significado especial, ya que siempre sale a relucir. Entonces, también tendrás alguna idea del significado que puede tener. No, solo digo que el espejo no se hubiera sacado a relucir tan a menudo si no tuviera un significado especial para Hilde y su padre. Pero solo Hilde puede decirnos cuál es ese significado. Esto es una ironía romántica. Una pregunta imposible, Sofía. ¿Por qué? Nosotros no nos dedicamos a esas cosas. Somos simplemente víctimas indefensas de tal ironía. Si un niño dibujara en un papel, no puedes preguntarle al papel qué es lo que muestra el dibujo. Me da escalofríos.